Ok. Bueno, no. Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es José Daniel Picado García, curador en jefe del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y quisiera darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de esta actividad casi que de cierre del proyecto Natura Machina, proceso cyborg de experimentación sonora. Un proyecto de investigación y experimentación sonora que se inauguró el 17 de marzo del 2022 en el espacio denominado como el Tanque y que, bueno, permanecerá abierto unos días más hasta ahora el 28 de mayo del 2022. Además, quisiera aprovechar tanto para presentar de manera general, así como para agradecer, bueno, primero a la compositora, musicóloga, escritora y científica, la doctora Susan Campos Fonseca, y al experto en tecnología, informático, biólogo, matemático y científico, el doctor Tomás de Camino Beck. Ambos se han encargado de conceptualizar y desarrollar esta intervención sonora en el tanque, con la cual, bueno, incluso es con la que se reinaugura este espacio luego de 2 años de permanecer prácticamente cerrado al público. Finalmente, pero evidentemente no menos importante, quisiera agradecer a Carolina Loaiza, a Jorge Movara Flores y a Mariela Álvarez, bueno, y a Manuel Zúñiga, que no nos puede acompañar, quienes participaron en el taller de Botánica Cyborg y que hoy justamente, bueno, Carolina, Jorge y Mariela nos acompañan con el propósito de comentarnos más a fondo sobre esta exploración, esta plataforma de exploración, aprendizaje e intercambio que significó este taller. Bueno, un poco para comentarles la estructura general de esta actividad, la quisimos estructurar o desarrollar a partir de 4 puntos fundamentales, organizados de la siguiente manera. Primero, una muy breve presentación a este proyecto, que en este caso yo seré el que se encargue de esa muy breve introducción, con la intención de más que todo, no tanto referirme al ejercicio como tal, sino de plantear un breve comentario acerca de las posibilidades de este proceso de experimentación y sobre una serie de inquietudes interrogantes que surgen antes, durante y posterior al desarrollo del mismo. Seguidamente, vamos a tener un segundo bloque en el cual la doctora Susan Campos Fonseca y el doctor Tomás de Camino Beck procederán a presentar un informe científico, o bueno, algo que hemos querido llamar informe científico y artístico del proyecto planteado, con tal de que puedan precisar aspectos de Natura Machina y de sus procesos de conceptualización, desarrollo, el proceso de experimentación en el tanque y posibles conclusiones que puedan tener sobre este ejercicio. Finalmente, vamos a hacer el espacio a los participantes de este taller para que nos cuenten un poco sobre sus testimonios, propuestas, abordajes e inquietudes con respecto a este proceso y cómo fue desarrollándose y materializándose el mismo, con tal de finalmente abrir un espacio de consulta, discusión e intercambio tanto entre las personas que nos acompañan como ponentes, como entre estas personas y además quienes nos acompañan como parte del público. Bueno, ahora más como este breve comentario que les quería plantear, corresponde a este, que es como, primero que todo quisiera referirme al valor de Natura Machina como un proceso de experimentación y aprendizaje, precisamente en el cual se involucran o se interconectan insumos vivos, tecnológicos e incluso hasta espaciales, como el espacio del tanque lo permitía. Y en ese sentido, refiriéndome exclusivamente a este factor tecnológico, quisiera tomar como punto de partida lo estipulado por el arquitecto e investigador Stan Allen, quien en 1995 hace referencia al uso del ordenador o de la computadora en diversos procesos de diseño y sobre cómo este objeto por sí mismo es una herramienta con capacidades
limitaciones y posibilidades muy específicas. Para lo que concierne en este caso particular, más que todo quisiera acotar, según Ali, que estos elementos acentúan este carácter transaccional o su capacidad de negociación específicamente entre mundos abstractos y valores propios del mundo físico. O con otras palabras, y tal vez contextualizándolas un poco más al ejercicio de Natura Machine, pueden entenderse estos ordenadores o estos equipos tecnológicos como, como mediadores entre estas acciones o interacciones abstractas, tanto entre los diversos seres vivos como entre estos seres y el espacio que los contiene, lo cual a la vez propicia a través de una materialización del sonido o una materialización sonora, una especie de diálogo entre estos distintos componentes y las distintas dimensiones que los afectan, dando como resultado una suerte o una especie de estética sonora que además se vincula a un contexto y a un momento particular y claramente delimitado. Por otra parte, y ya prometo ir cerrando, quisiera referirme a la condición de instalación que posee este proceso de trabajo. Y es que, según profesionales en el campo de la filosofía e historia del arte, como Julian Raventich, quien entre otras caracterizaciones se refiere a la instalación como un ejemplo de la difuminación de límites y como un ejercicio que demanda un llamado energético distinto, incluso como un proceso en el cual teoría y objeto no pueden separarse y que más bien se encuentran saturadas la una de la otra. Me parece, o bueno, considero que Natura Machina ejemplifica muy acertadamente lo estipulado por Raventich en el sentido o en específico que como proceso de investigación y exploración en el cual este objeto que se muestra como parte de esta exhibición nunca se disasocia de la parte teórica del proyecto como tal, y más bien por el contrario, ambas se nutren constantemente entre sí y ambas van complementándose conforme va avanzando la muestra entre sí. Y además, efectivamente, se sugiere una difuminación de estos límites tanto entre las disciplinas que convergen en el proyecto como de las posibles reflexiones y los alcances de estas interacciones entre y de los diversos campos disciplinares que posiblemente podrían afectar. Entonces, finalmente, y ya para cederles la palabra a Tomás y a Susan, considero fundamental lanzar al aire interrogantes que tal vez me interesan que sean contestadas en esta actividad, pero sí quisiera como que queden ahí flotando, es cómo a través de esta materialización sonora o estética sonora es posible conocer y o reconocer un entorno determinado o características particulares del mismo, cómo entendemos un contexto específico a través del sonido, cómo pueden abordarse ciertos temas desde la sonoridad e incluso cómo interceden las dimensiones sonoras tanto en las proyecciones, construcciones y abordajes espaciales, como en los procesos de interacción entre seres vivos. Y bueno, ya con esa mini introducción comentario, quisiera cederles finalmente la palabra a Susan y a Tomás. Y bueno, antes de cedérselas, presentarlos a ambos. La doctora Susan Campos Fonseca cuenta con un doctorado en música por la Universidad de... Bueno, toquecito. Cuenta con un doctorado en música por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y un máster en filosofía latinoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid. Además es graduada en la Universidad de Costa Rica y sus investigaciones se enfocan, entre otros ámbitos, en filosofía de la cultura y tecnología, en feminismo, en feminismo, decolonialidad, arte electrónico y estudios sonoros. Por otra parte, el doctor Tomás de Camino Beck cuenta con un doctorado en biología matemática de la Universidad de Alberta, Canadá. Cuenta con postdoctorados en estadística de la Universidad de Albert y Penn State University
y además cuenta con un máster en Ciencias de la Computación del Tecnológico de Costa Rica. Su trabajo de investigación se concreta, entre otras áreas, en prototipado y desarrollo de productos y servicios, tecnologías exponenciales, estrategias de innovación, de impacto y disrupción, y modelos matemáticos de datos y procesos. Así que con esta breve introducción quisiera cederles la palabra para que puedan comentarnos sobre cómo surge este proyecto, cómo lo han desarrollado, cómo lidian con el hecho de intervenir el espacio del tanque y, entre otros aspectos, cuáles consideran que son conclusiones o resultados que quedan luego de estos meses de experimentación en el tanque. Entonces, el espacio es de ustedes, Tomás y Susan. Bueno, muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Tomás, Mariela, Jorge, Carolina. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y es un gusto compartir con ustedes esta conversación. Para iniciar, lo que voy a proponer es un resumen ejecutivo de la labor artístico-científica que hemos desarrollado y daré la palabra a mi compañero Tomás de Camino Beck para que él les explique cómo aplicamos este trabajo teórico al desarrollo de los dispositivos que implementamos en el tanque. Para empezar, como ustedes pudieron ver en la página del museo, allí se explica cómo esto era un proceso de experimentación durante 4 meses en el cual se realizaron varias actividades con el objetivo de poner a prueba los dispositivos que les va a presentar Tomás. Esto también es importante subrayarlo porque los dispositivos son parte de un trabajo que Tomás ha desarrollado en colaboración con el Laboratorio de Acción y Pensamiento de Artes Biomiméticas. Este es un proyecto de la Universidad de Costa Rica. Tomás ha sido un colaborador muy especial, además contando con apoyo de su universidad Senfotec. En esta página que tenemos en abierto para compartir el trabajo del laboratorio, específicamente el vinculado con este dispositivo, es una página que publicamos con apoyo del programa TICAS de Casa Batsu, que es un programa vinculado con tecnofeminismo en Centroamérica. Aquí pueden encontrar el resumen metodológico, los objetivos, los productos y el impacto que se ha esperado con este dispositivo, además de un video tutorial donde Tomás explica los elementos básicos con los cuales se construyó el dispositivo. En la sesión de hoy, él también va a compartir lo que fue el proceso de, además del dispositivo, diseñar un amplificador dodecaedro que permite una amplificación en 3D, ¿no? Envolvente en el espacio. Aquí también van a encontrar el libro, la obra didáctica que acompaña el dispositivo, porque parte importante del proyecto es que cada dispositivo tecnológico que desarrollamos va acompañado por una obra didáctica. Y esto es fundamental, porque el proyecto lo que se propone es cuestionar las filosofías capitalistas, extractivistas y antropocéntricas que han dominado la tecnología humana, especialmente la occidental. ¿Para qué? Para proponer una filosofía tecnológica que sea diseñada tomando en consideración los sistemas biológicos, geológicos e interculturales que habitan nuestro planeta. Y no solamente es una situación que nos afecta como especie en el planeta en relación a otras, sino también en los programas de exploración espacial ¿por qué? Porque influencia la manera en la cual pensamos la relación con otros mundos y otros sistemas de vida que están en exploración. El libro, ustedes pueden pinchar acá, está en ISO completo, y este libro lo que permite es introducir a 2 áreas de conocimiento que nos han permitido hacer esta propuesta filosófica tecnológica, que es a partir de la utilización de la cibernética y de la biomimética. Y en este caso lo introducimos a través de los estudios sónicos, que es justamente lo que desarrollamos en la instalación. Importante también en la colaboración con el sello discográfico Irreverence Group Music de Nueva York, donde además publicamos obra artística desarrollada durante este proceso en colaboración con la doctora Gloriana Chaverri, que es especialista en comunicación acústica de mamíferos. Aquí tienen un documental acerca del trabajo con Gloriana y también las obras que desarrollamos. Para concluir esta introducción teórica, también tenemos publicaciones científicas donde ustedes pueden ver un marco más amplio de acción, porque esto que estamos desarrollando está conectado con proyectos en otros países desarrollados por otras personas, artistas, científicas. Un libro importante de colonialidades. En este libro
publicamos un artículo que se titula Artes sonoras decolonizando astronáutica, donde pueden ver un estado de la cuestión bastante riguroso. También está la revista Accesos, que es una revista de investigación artística, un volumen especial dedicado a la arte, la tecnología y la colonialidad, donde publicamos un texto centrado específicamente en los enfoques teóricos metodológicos a través de los cuales pretendemos proponer esta cultura tecnológica decolonial, o una cultura tecnológica en términos decoloniales. Y finalmente, en lo que se refiere a las interfaces sónicas y un estado de la cuestión acerca de la vinculación de estos desarrollos tecnológicos con las preguntas que comentaba José, tenemos un artículo en la revista La Conte dedicado específicamente al arte sonoro. En este caso es la revista de la Sociedad de Estética y Teoría del Arte de España, y allí pueden encontrar un artículo que desarrollamos vinculado con interfaces sónicas, y en este caso específicamente centrado en lo que se ha dado a entender como una escucha tecnoanimista. Entonces, como pueden ver, procuramos que los conocimientos que se han desarrollado estén en abierto para poder compartirlo con la mayor cantidad de personas posible, se abrir un diálogo, algo que esperamos también materializar en la conversación de hoy. Dicho esto, le doy la palabra a mi compañero Tomás de Caminovec. Ok, gracias. Voy a compartir. Vamos a ver. Presentación. Espero que vean. Supongo que están viendo mi presentación. Botánica Cyborg. Bueno, muchas gracias por la introducción. Parte de este proyecto y la lógica y el pensamiento atrás es un poco una mezcla de lo natural y lo artificial. Tendemos a verlo como cosas separadas, como que lo que nosotros construimos no es parte de la naturaleza misma, y por eso pensamos más bien en algo metanatural, donde la alteración de los seres vivos por parte de nosotros es parte de esa naturaleza más grande, y la idea de que la tecnología extiende nuestras capacidades, tanto como humanos, en el caso de nosotros, como de los seres vivos en general, ¿verdad? Entonces, parte de la lógica cibernética de este proceso es que todos nuestros sistemas humanos y los sistemas tanto orgánicos como artificiales construidos, que son dinámicos, están en este ciclo, ¿verdad? Tienen como una especie de percepción del ambiente o del entorno. Hacen una comparación, esa comparación se refiere a que no que entienden, pero sí que tiene un contexto, lo que perciben tiene un contexto con la naturaleza misma del sistema, ya sea natural o artificial, y que después generan una respuesta basado en esa interacción. Y ese es el fundamento base entonces de hackear, por decirlo así, los sistemas, como en este caso plantas, para poder generar interacción y generar sonidos y ruidos a través de la tecnología, ¿verdad? Entonces el diseño inicial para poder amplificar este sonido era construir un parlante inicialmente era icosaedro, pero después nos quedamos con un dodecaedro, que son 12 caras, y cada cara contiene un parlante, y ese parlante entonces es como una interfaz, está conectado a un sistema de amplificación, que es lo que nos permite entonces que suene cada una de las plantas en diferentes posiciones dentro de un parlante que genera un sonido envolvente tridimensional. Parte de la idea del tanque era precisamente utilizar ese lugar como inhóspito, ¿verdad? Ese lugar como claramente artificial y construido, ¿verdad? Oxidado, que representa el abandono y el uso de energía, representa muchísimas cosas, y hacerlo como una especie de sistema un poco artificial, natural, oxidado, deconstruido y reconstruido, una cosa así. Y la idea entonces inicial era poner plantas alrededor y que las personas pudieran interactuar y hacer sonidos envolventes a través de esa interacción, ¿verdad? Hicimos bastantes procesos de investigación de laboratorio muy bonitos, compartiendo con varios estudiantes en la Universidad de Costa Rica y con estudiantes de la Universidad Cefotec. Y al final la idea entonces, utilizando este microcontrolador que se llama Circuit Playground, que es un microcontrolador de muy bajo costo. Un microcontrolador es una pequeña computadora que se puede programar y tiene sensores y actuadores, y la idea es que conectarla directamente a partes de la planta para construir entonces esta caja sintetizadora
que a través de contacto con las plantas generaba ruido, ¿verdad? Se construyó también el parlante dodecaedro, ¿verdad? Que eso fue una construcción entretenida. Parte del proceso es la misma construcción, no solo el resultado, sino la construcción, ¿verdad? Entonces llevó varios elementos interesantes de diseño, participación de diferentes personas y la construcción final en el mismo tanque, que fue toda una experiencia dura, ¿verdad? Porque es un lugar caliente, es un lugar árido, hay todavía restos de búnker en el tanque y fue una experiencia bastante interesante. Y al final es la construcción de algo que es estéticamente crudo, ¿verdad? Que muestra, que no esconde sus elementos de construcción, sino que los muestra abiertamente como parte de la instalación, ¿verdad? Entonces terminamos con esta instalación. Nos hubiera gustado tener más plantas, en el futuro probablemente vamos a poner más que estos estudiantes hicieron un proyecto relacionado, entonces podríamos poner más plantas alrededor y a partir de ahí hicimos un taller con los 4 jóvenes que están acá. Bueno, creo que solo hay 3, son 4 en total, había un 5, pero ese no volvió a aparecer. Aprendimos sobre algunas cosas básicas de construcción de tecnología para entonces poder hacer cada uno de ellos una construcción con sus propias plantas, una interfaz y ahora jugar con elementos que generan sonido, ¿verdad? Entonces parte de esa instalación fue la que terminamos de armar como parte inicial del proyecto y los estudiantes quedaron con la posibilidad de modificar, adaptar, que es lo que nos van a mostrar en un rato, en un ratito. Este video vamos a ver si se ve y se escucha. Zoom es medio camote y las cosas que no tienen bonita música las corta. ¿Lo escuchan? ¿Sí están escuchando o no? Bueno, ese fue el sonido ahí del tanque. Y hasta medio cantos gregorianos salieron en un momento. Espérese para pasar. Y bueno, y eso sería de mi parte y mi intervención. A mí me disculpan, pero por razones fuera de mi alcance tengo que salir soplado para otro lado. Entonces voy a tratar de medio conectarme a través del teléfono para estar por lo menos presente para escuchar el resto de la presentación. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Tomás. Muchísimas gracias, Tomás. Y bueno, sí, efectivamente, después volveremos un poco a cada una de las cosas que ambos mencionan y que me parece que son cosas que más adelante sería importante como ir rescatando. Pero antes de ese proceso como más de diálogo y conversación, bueno, siguiendo el orden y la estructura de la actividad, quisiera cederles la palabra a los participantes a las personas participantes del taller para que puedan comentarnos sobre esto, sobre su experiencia, sobre el trabajo realizado y tal vez sobre estos, no sé, hallazgos y posibles conclusiones que puedan tener luego de estas sesiones de trabajo durante estos 2 últimos meses. Entonces, les cedo la palabra a Jorge, a Mariela y a Carolina. Gracias. Bueno, voy a empezar yo porque creo que me dijo de primero, entonces voy a asumir que era el orden. Primero, quiero agradecer al Museo de Arte Contemporáneo, a los artistas Susan y Tomás, y a todos los costarricenses también por apoyar estos proyectos de arte, porque gracias bueno, al museo, a los artistas y a todo el pueblo es que nosotros podemos hacer esto. Entonces, que empezar siempre por ahí agradeciendo. Y les quiero contar un poco, pues mi experiencia inició de algo totalmente desconocido para mí. Fue cuando vi la palabra cyborg, nunca la había escuchado, era algo totalmente nuevo. Entonces fue llegar al taller con la mente muy abierta y atento a ver de qué se trataba. Entonces así llegué, la sorpresa fue muy buena, muy enriquecedora de ponerme en contacto con conceptos
de los cuales yo nunca había, ni siquiera me había puesto a pensar de la mezcla de la cibernética, la biología, la tecnología, y toda la parte profunda más filosófica del proyecto. Entonces eso para mí fue de primera entrada lo que más me sorprendió y lo que más me gustó del proyecto. Y luego también que nos dieran la oportunidad de plantear también, como, además de construir nuestras tecnologías y nuestras soldaduras, nuestros cables y la parte electrónica y la programación, poder crear también una propuesta que fuera congruente con el concepto del proyecto y con la estética propuesta por Susan y por Tomás. Entonces, por ahí muy ilusionado de poder aportar con algo. Yo les quería comentar un poco de la propuesta que yo decidí traer, y es que aquí la tengo a la par, es una hermosa planta de piña. Esta planta estaba hace una semana sembrada en una finca de piña, alrededor de millones de otras plantas. Entonces, hoy está aquí en San José, conectada a los cables, y ahora podemos escucharla, y esperamos que más adelante esté en el tanque. Entonces, bueno, es muy emocionante poder tener una emancipación aquí de una planta que era parte de la industria y ahora es parte del arte. Entonces, bueno, por ahí ya es, creo yo, algo muy valioso. Con respecto al diseño sonoro que yo construí, fue basado mucho en, o sea, buscar algo relacionado con lo filoso de las plantas de piña, entonces buscar sonidos agudos y sonidos astringentes, pero de tipo bastante agudo. Entonces, ese fue la estética que busqué dentro de la estética de todo el proyecto. Y dentro de la programación lo que incluí fue números correspondientes o digamos una programación basada en números de 8, 13 y 21, que son números de la serie Fibonacci que aparecen en el patrón de crecimiento de las piñas. Entonces, a pesar de que eso cuando no se escucha en el diseño sonoro, pues está incluido por todo lado en la parte de la programación. Entonces, pues es como un simbolismo ahí que le quise agregar para que tuviera como un sello de identidad de lo que es una planta de piña. Entonces, aquí lo voy a tocar para que escuchen. Así es un poco el sonido, entonces varía la capacitancia. Y eso sería algo. Entonces, bueno, ahí está la planta y esperamos poder verla pronto en el tanque. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Sí, bueno, al final conversaremos de varias cosas que me parecen importantes ir luego nuevamente destacando. Si querés, igual siguiendo en el orden puramente por el que me sale en el Zoom, entonces si querés, seguimos con vos, Mariela. Y muchas gracias por el aporte que nos das y por los insumos para posteriormente seguir la conversación. Entonces, te cedo la palabra ahora a vos, Mariela. Ok, no, quería primero agradecer al museo, a Susan, a Tomás, y al resto de compañeros también. Ha sido, la verdad, un taller súper chiva. Mi interés, bueno, hablando desde mi campo, ¿verdad? Venía por lo artístico, cómo este montón de conceptos, de tecnologías, ¿verdad? Que nos trae el taller, puede hacer que uno expanda su propuesta, ¿verdad? Y lo habíamos conversado en el taller, que por ejemplo, un tema para mí, mi propuesta artística, que es el cuerpo, cómo abordarlo a través de todos estos insumos, ¿verdad? Entonces, también el taller se da mucho para esta reflexión de que uno no termina como en los bordes del cuerpo, sino que es una interacción constante como con otros seres vivos, ¿verdad? Con la tecnología. Entonces, el taller ha sido como muy enriquecedor y como que es una plataforma, ¿verdad? Para gente como yo que quiere desarrollar propuestas plásticas, tome estas tecnologías, estos conceptos y
pueda ampliar más, ¿verdad? Su práctica. Entonces, bueno, para mí fue bastante chido, la verdad. Mi propuesta es, yo tomé una violeta africana, la conecté a este microprocesador y más bien, en cambio, diferente a lo que estaba diciendo Jorge, yo estaba buscando más bien sonidos graves, como que siempre, un poco relacionado a cómo yo veo también a la violeta africana, ¿verdad? Entonces, quería tonos más bien graves e ir variando un poco como los tonos con la iluminación del tanque, ¿verdad? El microprocesador tiene un detector de luz, entonces hacer como una especie de término, ¿verdad? Como este instrumento, ¿verdad? En el que uno va cambiando los tonos respecto al movimiento de la mano para, ¿verdad? Como variar un poco el sonidos que la planta va a expresar. Y también porque la luz considero que es uno como de los factores que más falta les hace allá en el tanque, ¿verdad? Entonces también quise involucrarlo por eso. Planeaba también conectarlo a otra planta que tengo allá puesta. Entonces ver también como las diferencias. Pero sí, entonces de nuevo muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Mariela, más bien. Y bueno, no, nada más para seguir con el orden antes del siguiente bloque. Nuevamente ahora le cedo más bien la palabra a Carolina para que pueda comentarnos desde su experiencia sobre este proceso. Bueno, hola a todos. También como decía José, agradecer a Jorge, a todos los involucrados para realizar este taller, al museo. Y de mi parte, como desarrolladora que soy, mi interés fue ver cómo el taller nos iba a mostrar la interacción que venía haciendo la máquina en sí con la botánica. Entonces siempre estuve como muy interesada en el proceso en sí, y cuando nos mostraron que simplemente tocando la planta iba a haber una reacción que nosotros podíamos escuchar y ver con las luces, mi interés prácticamente se enfocó en eso, como en la interacción entre la persona, la planta y la máquina. Y que también iba a producir algo que podíamos, que iba a ser tangible, pero, digamos, como escuchar. Era una reacción inmediata. Entonces, en esa interacción fue más que todo en que me basé en mi propuesta, por así decirlo. Quiero compartirles, a ver si me dé una imagen. A ver, ¿la están viendo? Ok, sí. Mi idea, bueno, yo, de las cosas que me gusta hacer, no tiene mucho que ver como con la programación, un poco más artístico, es el macramé. Entonces, yo al hacer mis pruebas, elegí utilizar plantas que están en recipientes que solo tienen agua. Al hacer varias pruebas entre plantas que estaban en tierra versus en agua, descubrí que las de agua conducían mucho mejor, tenían mucho más energía, o que sea por así decirlo, que los sensores captaban mucho mejor. Entonces, a mí lo que me interesó es que en sí las plantas, sin tocarlas, ya estaban enviando mucha información hacia el Arduino. Entonces, en sí, ellas ahí solitas, sin estarlas sacando, ya estaban produciendo un sonido muy continuo.
En sí, los tonos no los varié mucho de los que nos enseñó Tomás, pero al conectar 3 plantas tenía un tono mucho más fuerte y continuo. Entonces, cuando la persona toca la planta, tiene una interacción y produce un sonido mucho más fuerte. Entonces, a mí me gustó esa interacción porque era mucho más directa. Y al colocar el Arduino en el centro, en medio de las 3 plantas, me gustó porque llamaba mucho la atención. Yo hice varias pruebas con mi familia y lo que hice fue programarlos para que, dependiendo de la cantidad de energía que sentían los sensores, es un color distinto. Entonces la interacción con las personas para ellas era muy divertido, porque les gustaba ver qué color eran ellos, por así decirlo. Entonces, a mí me gustó mucho esa interacción y que el Arduino estuviera visible, ¿no? Como más en medio de las plantas y como flotando también. Yo sé que tal vez esta misma posición sea como un poco difícil ponerlos dentro se me olvidó el nombre, del tanque, pero digamos, sí, mi idea era como, porque esta planta también ella cae, entonces también me gustó mucho esta facilidad, porque así las personas lo pueden tocar como que mucho más fácil. Pero sí, mi enfoque y lo que más me gustó del taller fue como la interacción que uno tenía entre la planta y la reacción inmediata que daba que se producía el sonido y también una interacción visual con los colores. Ese sería. Bueno, no, muchas gracias, Carolina, y gracias a Jorge, a Mariela y a Carolina por compartirnos sobre esta experiencia. Yo, siguiendo como con el orden de la actividad, viene como un espacio más de consulta y de conversación. De momento en los comentarios no tenemos tanto preguntas, sino más como felicitaciones y agradecimientos que ahorita procederé a leer, como tal vez dejándolas a cierre. Entonces también invitar a las personas que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle, ya sea a Susan o a las personas participantes o a las 4 personas, tienen toda la libertad y el chance de hacerlo. Y mientras tanto, yo más bien quisiera entonces, mientras el público se anima a tal vez plantear alguna interrogante, algo que me queda bastante y que tal vez lo planteo a modo de comentario y tal vez como de pregunta, pero tal vez no necesariamente como pregunta, es que escuchándote a vos, Carolina, y escuchándote a Mariela y a Jorge, verdaderamente estas plantas y este sonido que surgen de las mismas no solo tiene que ver como con una interacción entre un objeto, entre un ser vivo y la planta, entre seres vivos, una persona y la planta, sino que además entiendo que este contexto inmediato que los delimita, ya sea un tanque, ya sea una piñera, ya sea estos recipientes de agua, afectan directamente esta interacción y este sonido como tal. Entonces, eso me parece interesante y lo pregunto, ¿cómo consideran que fue en el momento en el que experimentaron en el tanque que el sonido, cómo podrían ustedes hablar o referirse sobre ese proceso de interacción en un espacio, como lo decía Tomás, tan crudo e industrial como lo es el tanque? ¿Cómo consideran que eso afectó no solo a este ser vivo que es la planta,
sino a la misma persona que interviene en la planta, pero además a la relación entre estas dos personas y, bueno, entre estos dos seres vivos, y posteriormente al sonido que surge, que se materializa propia de esta interacción. Entonces, no sé, se los dejo ahí si alguno quiere contestar, y si no, también pueden plantearse alguna pregunta entre compañeras o Susan. Entonces, ahí les dejo mientras eso. Bueno, yo podría como un poco aportar ahí que pensar que el mismo espacio ya le va guiando a uno un concepto del diseño sonoro que debería estar ahí. Entonces, eso influye en el diseño que uno va guiando, el diseño sonoro que va guiando sobre la planta, y también la planta va a tener una respuesta de tipo biológico al espacio donde está, por el tema de la temperatura, por el tema de la luz, por el tema de la escasez de agua o por exceso de agua, si ocurre, ¿verdad?, algo como que se mete el agua. Entonces pues es algo dinámico. Desde mi punto de vista ahí hay como mucha dinámica, pero ya está acomodado el espacio con las características físicas dadas desde un principio. De hecho, a mí me gustaría aportar que cuando a mí me dijeron, bueno, cuando nos enseñaron el lugar y nos dijeron que iba a ser, que aquí estaban las plantas, a mí me encantó en un principio, porque yo estaba pensando más que todo en lo sonoro. Porque yo dije, qué carga, aquí el sonido va a ser envolvente, la persona va a estar muy enfocada en el sonido que pueden producir, y va a ser una interacción muy enfocada, ¿no? También el lugar, al ser muy oscuro, la persona interactuando con la planta se va a enfocar mucho en lo que está pasando en ese mismo momento, ¿no? Solamente él, la planta y el sonido. Pero después, como avanzábamos en el taller y hablábamos de la parte relacionada a la botánica, en sí, a la planta, entonces me di cuenta del reto que sería para la planta estar ahí, ¿no? Y también un poco el reto en uno, porque yo no había considerado cómo va a interactuar la planta o cómo va a sobrevivir la planta en ese ambiente. También eso también como que afecta un poco bueno, más que todo en la planta en la que yo en la que yo escogí, es una planta que se supone que debería de resistir ese ambiente, ¿no? Porque es una planta que no ocupa mucha luz, a estar en agua, eso le ayuda un poco más, para soportar el calor. Y esta planta, más que todas las que yo tengo, ya tienen raíz y han estado toda su vida, por así decirlo, en Alajuela. Entonces, considero yo que están como ya adaptadas al calor que pueda estar ahí adentro. Entonces, yo creo que conocer el lugar también nos hizo a nosotros considerar todo lo que implicaba pensar en la planta, por así decirlo. Sí, Sí, yo comparto, perdón. adelante, pero Ok. Yo comparto con Caro eso, cuando a mí me dijeron que había que dejar la planta ahí, ¿verdad? También hay como todo un proceso de desapego. Y de hecho las dos plantas que al final elegí son, una es es delicada, la violeta africana es una de las, es bastante delicada, y la que dejé en el tanque es más bien una que es muy resistente, que está a las orillas de los ríos de acá, que es la monstera adansonii. Em, entonces también ver las diferencias entre esas plantas y pensar en el hecho de que las plantas se estresan, ¿verdad? Si uno las mueve de lugar, que si un cambio de temperatura, que esto y el otro. E ingresar al tanque y hacer las experimentaciones hasta uno, ¿verdad? Estaba como
que es un ambiente muy hostil, pues, ¿verdad? Y para ellas que no soportan mucho como que las muevan y todo, es interesante ver también el tipo de sonidos, ¿verdad? Que genera el taller, porque no son sonidos particularmente como armoniosos ni nada de eso, sino que es un noise, ¿verdad? Hay un ruido, son estridentes, son, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho eso, que le quita un poco como quizás un poco el romanticismo que es las plantitas y todo eso, sino ya poner las plantas en un ambiente hostil, ponerse uno en un ambiente hostil, ¿verdad? Entonces también eso fue interesante del taller, ¿verdad? Como vos decís, hay todo un, un vínculo entre el actuante, nosotros que estamos ahí con el objeto, ¿verdad? Sí, que además eso también es algo que me parece importante e interesante de este proceso, que es un proceso de investigación y exploración que tanto para ustedes, pero también para nosotros como museo, que bueno, pasaba como las veces que conversábamos con Susan cuando abríamos el tanque después de un día, íbamos a revisar las plantas y veíamos que había algunas que estaban resistiendo mucho mejor que otras, y después esto, comenzar a replantearse, sí, ok, no, lo mejor no es dejarlas tantos días aquí eh, trabajando, funcionando, sino mejor alternarlo de día por medio para que puedan eh, llevar de mejor manera el estar aquí. Había unas que al parecer no les interfería en nada el hecho de estar ahí seguido, e incluso también como un día estos que le comentaba a Susan, que era como: Susan, me parece que la instalación en este momento como que no está sonando. Y Susan me decía: no, dale chance porque tal vez a veces sea incluso la misma persona, las plantas, reaccionando a esta persona. Y dicho y hecho, llegaba el otro día y no había puesto ni un pie en el tanque cuando ya eso estaba sonando, era un sonido ensordecedor. Entonces, también como es un proceso que va arrojando sobre cómo lidian las plantas con estar aquí, cómo lidia uno con entrar e interactuar con estas plantas, y evidentemente cómo todo esto converge en sonido. Entonces, eso de mi parte. No sé, Susan, si vos quisieras agregar algo más, y si no, procedo a leer los comentarios, que hay muchas felicitaciones. Y, y no sé, entonces, Sí, por eso supuesto que contaba. quiero comentar algo. Bueno, agradecerles porque además para el proyecto de investigación ha sido muy importante el diálogo con Marianela, con Carolina, con Jorge, con Emanuel. Ha sido muy importante porque al ser un proceso de investigación, que podríamos entender como una investigación artístico-científica, hubo un primer momento que implicaba, como bien han dicho ellos, la selección de la planta. Y aquí les tres lo han dicho con diferentes ejemplos, y esto lo vimos con Alejandro Sánchez Núñez, el ingeniero agrónomo que nos está asesorando en la parte botánica. Hay una selección agrofilosófica también aquí, ¿verdad? Siendo la cultura del cultivo, ¿verdad? Una de esas, digamos, primeras áreas de conocimiento a través de las cuales nuestra especie empezó a interactuar y transformar su entorno, ¿no? Y a construir conocimiento acerca de este entorno. También está la parte de biocolonialidad, ¿verdad? Es decir, qué plantas, bajo qué tipo de relaciones, ¿no? Y en qué tipo de territorios. Eso era también muy importante. Entonces, cuando hicimos la selección de plantas que iban a tolerar ese espacio tan hostil que es el tanque, también pensábamos en que fuese un invernadero experimental, un invernadero que nos preparara ya mentalmente para el mundo que estamos dejando atrás y en el cual también estamos empezando a vivir, ¿no? Que es ese mundo hostil, completamente, bueno, devorado por la ambición humana, ¿verdad? Y nos hiciera pensar qué sucedería si esto va a ser lo único que quedase de nuestra relación con el entorno natural, ¿no? En un resto de la primera revolución industrial, donde quedan
3 o 4 plantas con las cuales podemos interactuar a través de una interfase sónica, porque el sonido nos permite crear esta relación de que hay una comunicación, ¿verdad? Aquí la comunicación se da a través de la inteligencia artificial, ¿no? A través del código, de la programación, creando lenguajes que nos permitan de alguna manera construir, ¿no? Sobre la conciencia, digamos, de nuestra especie humana, que cree que es el lenguaje que construye conocimiento. Cuando nos vamos a estudiar otras especies, por ejemplo, el caso de las plantas, ellas construyen su conocimiento a nivel bioquímico, ¿no? Y su comunicación a nivel bioquímico. Hay bastantes estudios sobre esto, ¿no? Pero bueno, eso fue otra discusión que abordamos de manera superficial en el taller, pero que estuvo allí presente, el tema de la comunicación, el tema de las inteligencias de diferentes especies, que no debemos reducir el concepto de inteligencia a la inteligencia humana, que otro tipo de inteligencias hay, ¿no? En qué medida que algo tenga sonido, ¿verdad? Me hace cuestionarme también si podría haber una comunicación o en qué términos puede establecer un código a través de la programación. La elección de las plantas también como una acción política. El tema de la piña es muy relevante, por ejemplo, acá como ejemplo, ¿no? La agrocolonialidad que implica la piña, ¿no? Y como decía Jorge, cómo pasa del espacio de la industria al espacio de la cultura. Eso también genera, ¿no? Siendo la industria parte de la cultura también, ¿no? Entonces al espacio del arte, ¿no? Pero como no son entidades separadas, ¿no? Y en el contexto de Costa Rica, la agrocolonialidad y el monocultivo ha sido un eje fundamental en la construcción de nuestra cultura también. Y creo que en ese caso, el tema del macramé, ¿verdad? El tejido con el macramé y el circuito, ¿no? También es algo muy relevante. La parte afectiva que comentaba Mariela también es fundamental, ¿no? Cuando ella hablaba del desapego, cuando ella llegó con su planta, él me llamó mucho la atención cómo llegaron con sus plantas la primera vez al evento, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de Marianela, cuando ella hablaba del cuerpo extendido, ¿no? Y esta es una parte importante de la cibernética, donde vemos que los conocimientos artísticos y científicos también se conectan, ¿no? Ese mundo de interfaces en el que vivimos. Entonces, este invernadero experimental que ha sido el tanque, este invernadero de ideas, de procesos, creo que nos ha generado aún más preguntas y cuestionamientos acerca de qué es la tecnología, qué se entiende por lo natural, qué se entiende por lo artificial, qué es la inteligencia. Entonces llegó un momento en que hubo la discusión sobre la conciencia. Recuerdo bien la conversación entre Mariela y Jorge sobre la conciencia. Marianela y Jorge hablaban sobre la conciencia, ¿no? Porque claro, si hay comunicación, si hay inteligencia, tiene que haber conciencia, decían ellos, ¿no? Y hubo pero la planta tiene conciencia, ¿en qué términos tiene conciencia? Fue una conversación bastante interesante. Entonces, la botánica cyborg nos cuestiona acerca de estos aspectos y muchos otros más, ¿no? Y entrar a este espacio también tan hostil, esperamos que haga también reflexionar a las personas acerca de qué estamos haciendo con nuestro planeta y en qué lo estamos convirtiendo. Es una acción directa, muy inmediata. Cuando entras allí te ahogas prácticamente y sin embargo esas plantas están allí. Y fueron seleccionadas porque toleran situaciones extremas, ¿no? Son plantas resilientes. Y bueno, creo que este espacio de conversación para Tomás y para mí ha sido fundamental y también para las compañeras y compañeros del Laboratorio de Artes Biomiméticas, porque hemos podido compartir la tecnología y ahora podemos comprobar cómo esa tecnología se convierte en otra cosa, ¿no? Y cómo empieza a generar otro tipo de cuestionamientos, otro tipo de uso, ¿no? Y ese es el poder de la tecnología en abierto, ¿no? Una tecnología que podamos compartir, a través de la cual podamos co-crear y generar preguntas y cuestionar también el sistema en el que vivimos, ¿no? Y el tipo de filosofía tecnológica que lo domina. Así que muchísimas gracias, José. También quiero agradecer a Antonieta Cibaja, que también nos ha acompañado en estos procesos. Agradecer muchísimo a Mariela, a Carolina, a Jorge, a Tomás, que está aquí con nosotros, a través de la red de los ceros y los unos, a nivel tecnoanimista, y a todas las personas que se han conectado a escucharnos. Y bueno, la instalación continúa, vamos a estar hasta el 28 de mayo. El día 24 tenemos una performance donde ya Marianela, Carolina y Jorge van a compartir su propuesta allí, si lo desea.
y haremos una performance a la cual también les invitamos a participar, ¿no? A compartir esta experiencia. Y como les comenté, en la página del laboratorio está también el video tutorial donde pueden acceder a esta tecnología para que ustedes que nos están escuchando también puedan utilizarla. Y será un gusto, un placer saber de ustedes y saber de qué es lo que han hecho con esta tecnología, cómo se la han apropiado y qué tipo de acciones están generando con ella. Así que muchísimas gracias al museo, a todos, sinceramente aquí desde el jardín, también muchísimas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, Susan. Sí, de hecho, justo, a ver, lo iba a plantear como pregunta, pero creo que ya lo respondiste más que concisa y brevemente en esto que acabas de decir. Y es que te iba a preguntar sobre cómo es justamente trabajar en estos procesos en las que convergen un montón de disciplinas verdaderamente. Pero creo que, a menos de que quieras agregar algo más a lo que acabas de decir, me parece que es una pregunta que queda muy bien contestada ahí. Voy a leer los comentarios, que me parece que hay algunos bastante interesantes. Bueno, los que tenemos: Paz Monge, saludos a todos, gracias por su gran esfuerzo, por su gran labor y colaboración en el tanque. Ana Elena Herrera, saludos para todos. Demasiado impresionante. Rolando Barahona, saludos energéticos, especiales felicitaciones, gracias por tan enriquecedores aportes, fascinantes procesos. Antonieta Cibaja, muchas gracias por compartir su experiencia en este taller. Es impresionante ver los resultados a tan corto plazo y conocer sus intereses. Ana Elena Herrera, nuevamente, felicidades, hija Mariela. Alejandro Ramírez Salas, saludos. Leonora de Lemos Medina, qué importante estas actividades que mediante experimentación y experiencias tan únicas nos acercan y permiten vivir el mundo desde otra perspectiva que a veces no nos cuestionamos. Maravilloso, además la evidente relación entre tantos campos del conocimiento, ciencia, tecnología, arte y, como dice Susan Campos Fonseca, hasta política. Entonces, bueno, no, agradecerles nuevamente a Susan y a Tomás desde donde quiera que estén en la ruta que va, a Jorge, a Carolina y a Mariela, y bueno, y a todo el equipo, como les dijiste, Susan, a todo el equipo del museo que interviene de alguna manera en estos procesos. Y bueno, no, invitar a todas las personas a que nos están escuchando al performance que vamos a tener ya como cierre con este jardín botánico en el tanque que tendremos. Entonces, eso sería de mi parte, agradecerles nuevamente, y que me parece que lo más valioso de estos procesos, más allá de un resultado o de un objeto, es justamente esto, las reflexiones y preguntas que puedan ir surgiendo una vez, bueno, después del 28 que cierra la muestra. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos seguir reflexionando, conversando y discutiendo sobre todas estas inquietudes que se van mostrando? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Eso sería de nuestra parte, y bueno, creo que en cualquier momento se corta la transmisión. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Jorge, a Carolina, a Mariela y a Susan y a Tomás. Y bueno, nos vemos en el performance de cierre en el museo, en el tanque. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.